Bienvenidos a nuestro viaje hacia lo desconocido. Adentrémonos en el misterioso mundo de las psicofonías y relatos aterradores. Casi todos hemos oído hablar de las psicofonías, pero ¿sabemos realmente qué son? Las psicofonías son grabaciones de voces que, supuestamente, proceden de más allá de este mundo. Estas voces son capturadas en grabadoras y no son perceptibles al oído humano en el momento de la grabación. Los expertos en la materia clasifican las psicofonías en diferentes categorías, dependiendo de su claridad y contenido. Por lo general, las psicofonías se asocian con lugares que tienen una historia trágica o un pasado oscuro. Existen diversas teorías sobre el origen de las psicofonías, aunque la más aceptada es la de que son ecos del pasado. Algunos creen que las psicofonías son mensajes del más allá, intentos de contacto de las almas en pena. Otros, sin embargo, consideran que son producto de nuestra mente, que busca patrones reconocibles en el ruido. Además, existen quienes consideran que las psicofonías son fraudes, creadas con el único propósito de asustar o engañar a la gente. Sea cual sea la verdad, las psicofonías han fascinado a la humanidad durante décadas. En la prehistoria de las psicofonías tenemos a Edison, que cuando estaba construyendo el fonógrafo lo que quería en el fondo es que ese aparato le permitiera comunicarse con los muertos. Los magnetófonos son capaces en muchas ocasiones de captar sonidos que no proceden de este plano. Aunque se hicieron populares a partir de 1959 con el avance de la tecnología para registrar sonido, las primeras psicofonías se remontan a comienzos del siglo XX, cuando el fenómeno no era reconocido como tal y muchísima gente creía en la posibilidad de contactar con seres fallecidos a través de otros canales. Pero, ¿alguien sabe quién obtuvo la primera psicofonía de la historia? Buena pregunta. Todos hemos oído hablar de Jurgenson como pionero, como el primer hombre en ver el fenómeno allá por los lejanos años 50 del S20, pero no. El misterio se remonta mucho más atrás. Desde entonces, han surgido miles de grabaciones que se afirman como psicofonías. Es en ese contexto hay que irnos a un lejanísimo año 1901, cuando el antropólogo ruso Waldemar Bogras registró a través de la trompeta de su fonógrafo unas extrañas voces que no deberían estar allí. Bogras se había desplazado a Siberia para estudiar a la tribu de los Togion-Chi. Había estado grabando uno de los bailes ceremoniales de dicha tribu y, al escuchar el resultado se encontró con unas voces desconocidas que, obviamente, no era consciente de haber registrado. Sonaban muy próximas al aparato y no era capaz de explicarse cómo había podido suceder. Desde entonces, han surgido miles de grabaciones que se afirman como psicofonías. Algunas de estas grabaciones han sido analizadas exhaustivamente por expertos. A pesar del escepticismo de algunos, hay casos en los que la explicación convencional no parece suficiente. Hoy, vamos a explorar algunos de los casos de psicofonías más intrigantes y notables. Uno de los más famosos es el de la psicofonía grabada en la Casa del Terror de Amityville. En 1974, donde tuvo lugar una masacre familiar y a partir de eso creció su fama de lugar maldito. La casa de Amityville, en Long Island, Nueva York, la madrugada del 13 de noviembre de 1974 se convirtió en algo más que un simple hogar en los suburbios de Estados Unidos. En ese lugar tuvo lugar una brutal escena del crimen cuando Ronald DeFeo Jr. incursionó por los pasillos de la casa de Amityville, con un rifle, y asesinó a sus padres y a 4 de sus hermanos mientras dormían. Luego DeFeo dio lugar a la leyenda más inquietante de lo que pudo haber sucedido esa noche. El criminal afirmó que había voces en su cabeza que le instaban a matar, y algunos todavía hoy creen que, en realidad, estaba escuchando a los espíritus malignos que residen en la casa. Durante la mitad de la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, mató a 6 de sus familiares con un rifle del calibre 35. Ellos eran sus padres, Louise y Ronald DeFeo Sr., sus hermanos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9. Aunque confesó sus actos, la defensa de DeFeo intentó declararse insano. DeFeo alegó que estaba guiado por voces malignas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento. Por esta confesión, y la crueldad de los asesinatos, se generó la leyenda de que el propio 112 de Ocean Avenue estaba embrujado, y que la familia DeFeo en su conjunto era víctima de los poderes oscuros de la casa. Después de muchos eventos terroríficos ocurridos en la misma casa, un grupo de investigadores de psicofonías fueron a la casa para instalar un transmisor de radio e intentar lograr escuchar algo. Una vez instalado el transmisor y haberlo encendido, escucharon lo más aterrador en toda su vida. Al principio era solo estática,
Luego, lograron escuchar a la voz de un niño pequeño gritar muy fuertemente, pidiendo lo dejen en paz, seguido de un golpe estruendoso y una estática aturdidora. No se pudo descubrir mucho sobre los investigadores después de lo ocurrido, solo la libreta sin terminar de apuntar lo ocurrido aquel día. Otro caso notable es el de la psicofonía capturada en el antiguo hospital de Waverly Hills. Es un inmueble actualmente abandonado y con un oscuro pasado plagado de angustia, muerte y sufrimiento. Es un antiguo sanatorio ubicado en lo alto de una colina en la localidad de Louisville, en Kentucky. El sanatorio de Waverly Hills, una vasta construcción derivada de la arquitectura de estilo neogótico Tudor de principios del siglo XX, abrió sus puertas en 1910 como una instalación para el tratamiento de pacientes con tuberculosis en el apogeo del brote de esta enfermedad a principios del siglo XX. Y si bien el edificio original solo albergaba a unas 40 personas, para el tratamiento de casos tempranos, en 1926 ya se había ampliado para tratar a más de 500. La muerte, según los registros de la época, visitaba diariamente al sanatorio por esos días, con una tasa de mortalidad de los pacientes con tuberculosis de una muerte por día. Por ello, el sanatorio intentó transportar los cadáveres de la manera más secreta posible, utilizando un túnel de 500 pies que había sido construido en el primer piso con el resto del edificio, para ser usado originalmente como entrada y salida para el personal del sanatorio. Ese túnel, desde entonces, se conocería como el túnel de la muerte. Algunos visitantes que llegan al lugar sienten que los tocan, mientras que otros dicen haber visto inquietantes espectros, en especial el fantasma de una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas y un niño al que se le ve jugar por los pasillos de la estructura. Otros visitantes más osados, en tanto, han tenido la oportunidad de caminar por el terrorífico túnel de la muerte y filmar con su cámara, logran captar sonidos de llantos y ruidos de cadenas arrastrarse, afirman que su recorrido no es apto para cardíacos, pues allí se verían ominosas sombras, se escuchan pasos y voces y se logra sentir la presencia de entidades del más allá. También existe una grabación realizada en el cementerio de Highgate, en Londres, que ha desconcertado a los expertos. Uno de los relatos más famosos es el de la década del 60. Los medios de comunicación británicos comenzaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años. Los primeros reportes de índole sobrenatural en el cementerio de Highgate se remontan a 1890, cuando un anciano del lugar afirmó haber visto a una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Armondsworth. A continuación, había bebido su sangre. Si bien muy pocas personas le dieron crédito a su relato, en la mañana del 16 de abril de 1922 una persona fue atacada cerca del cementerio por algo que le mordió el cuello y le intentó succionar la sangre. El hombre, que fue encontrado casi exánime en la vía pública, fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron en que no había sido mordido, sino que había sido apuñalado con un objeto cortante fino. Sin embargo, 2 horas y media más tarde llegó otra persona al hospital con heridas idénticas en el cuello y, un poco después, una tercera víctima. La policía determinó que estas 3 personas habían sido atacadas por un asaltante invisible, exactamente de la misma manera, en las cercanías del cementerio de Highgate. En ese momento comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real rondando por Londres. Décadas después, varios testigos afirmaron haber visto, en una noche de abril iluminada por la luna llena, a un ser oscuro de 2 metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Drayton que se dirigió hacia el cementerio de Highgate. 2 policías que intentaron perseguirlo mientras que la cámara de seguridad que portaba logró captar que la criatura emitió un chillido espeluznante, justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del camposanto. A pesar de las críticas, la investigación sobre las psicofonías continúa. Los investigadores del fenómeno se esfuerzan por ofrecer una explicación científica. A pesar de las críticas, el interés por las psicofonías no ha disminuido. El miedo, la curiosidad y la fascinación por lo desconocido mantienen a las psicofonías en el foco de atención. Cada nueva grabación plantea más preguntas que respuestas. Y mientras siga habiendo misterio, seguirá habiendo interés en las psicofonías. Así que, ¿qué son realmente las psicofonías? ¿Son ecos del pasado, mensajes del más allá o simplemente ruido? Aunque no tengamos respuestas definitivas, las psicofonías seguirán siendo un tema de debate fascinante. Explorar el fenómeno de las psicofonías es un viaje hacia lo desconocido. Nunca se sabe qué voces pueden aparecer en la próxima grabación. Así que, la próxima vez que escuches un ruido extraño, recuerda, podría ser una psicofonía. Gracias por unirte a nosotros en este intrigante viaje. Nos vemos en el próximo video.
donde continuaremos explorando los misterios del mundo. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte o darle clic a la campanita para seguir viendo más contenido como este.